Bien, entonces, ya hablamos de la principal vía que lo que va a hacer es degradar materia orgánica, principalmente concentrada en la glucosa, y va a generar un montón de energía tras una serie de mecanismos, ya sea a través de formación de ATP directamente, por lo que se llama fosforilación a nivel de sustrato, o indirectamente a través de generar, hacer esta cadena de electrones que va moviendo protones, generando un gradiente de membrana, y después usamos ese gradiente de membrana de protones para mover una turbina que forma ATP a partir del ADP. Todo esto lo hacen a través de degradar sustancias orgánicas complejas y por lo tanto a través de alguna manera, recuperar esa energía química que está contenida en los enlaces. Sin embargo, como hablamos antes, eso tiene un problema, que es que si yo necesito energía para hacer materia orgánica y después necesito materia orgánica para hacer energía, y la segunda ley de la termodinámica no dice que las transferencias de energía nunca son 100% eficientes, eso quiere decir que yo no puedo cerrarme en un círculo y mantenerme siempre solo a base de energía orgánica que ya estaba en un momento. Una salida de eso es capturar energía de otra fuente, y una de las fuentes más abundantes de energía en el planeta Tierra es la energía que viene por fuera del planeta Tierra, que es la energía que viene del Sol. Entonces, en la fotosíntesis, palabra que viene de fotos, que es luz, síntesis, que quiere decir creación, formación, acreción, lo que sucede es que se captura la energía del Sol como energía química. Y se utiliza, además, en el mismo proceso, se utiliza esa energía capturada para tomar carbono inorgánico del dióxido de carbono e incorporarlo a moléculas orgánicas basadas en carbono. ¿Sí? Entonces, ¿a dónde va a ir a parar la energía del Sol? A las moléculas orgánicas que hacen esas plantas. ¿En qué parte de las moléculas orgánicas? En los enlaces químicos. Siempre más o menos todo lo mismo. La fotosíntesis en eucariotas, es decir, en organismos que tienen organización eucariótica, con organelas de membrana, va a tener lugar en una organela particular que se llama cloroplasto, o va a tener lugar en estructuras parecidas a los cloroplastos, porque son organelas en procariotas. En general, esas estructuras siempre son basadas en membrana, con lo cual muchas veces los procariotas fotosintéticos, la membrana plasmática celular se repliega hacia el interior para generar mayor superficie donde poner todas las enzimas que van a hacer falta. Y la fotosíntesis tiene dos partes. Uno podría pensar son dos partes, como cuando hablamos del metabolismo de la glucosa, sin embargo, estas dos partes están un poquito más desconectadas. Va a ser más. Me voy a llamar a un par de chicas. Bueno, seguiremos grabando. Una fase que se llama fase luminosa o fase lumínica, en la que a partir de la captura de energía del Sol se generan NADP reducido y ATP. El NADP es muy similar al NAD, tiene además fósforo, pero cumple básicamente la función de que puede reducirse tomando hidrógeno y electrones, y puede oxidarse y crearse energía. La P es por fosfato y es solo una casualidad que este NADP participe en la fotosíntesis que hacen las plantas. Pero la P no es del NAD de las plantas, sino del NAD de fosfato. Y también se genera ATP. Y después hay una fase que captura el carbono
Y esa fase va a utilizar la energía almacenada en los enlaces de electrones en el ALPH y el ATP para construir con ese carbono moléculas orgánicas. Antes de hablar acerca de los detalles bioquímicos de esto, que vamos a ver con más o menos el mismo nivel de detalle, solo un poquito más rápido de lo que vimos todo lo anterior. Algo que es muy importante para entender cómo funciona todo esto es entender cuál es la naturaleza de la luz. Imagino que todos saben qué es la luz, porque en los cotidianos se sabe. ¿Qué es la luz? No, no está en cualquier lado. ¿Pero qué es? Una onda. Ahora, ¿partículas subatómicas o una onda? Una onda no creo que sea porque ¿qué es una onda? ¿Qué es una onda? No hablamos de motos, Una onda no hablamos de armas. como un movimiento, me parece, como una frecuencia que viaja a través de la materia. Un movimiento, una frecuencia que viaja a través de la materia. Una manifestación de energía. No, está bien. No, bueno. No tuvieron física, así que todavía no saben la mejor manera de caracterizar una onda, pero ¿a qué tipo de movimiento podrían asociar una onda? El sonido viaja en ondas. ¿Qué más? La radiación. Hay radiación. Algunos tipos de radiación viajan en ondas. ¿Qué más? Una onda proviene, en principio, de un movimiento cíclico, o circular. ¿Sí? Algo que va y viene, y se mueve y llega al mismo punto. Si yo tomo una onda, pueden pensar que si algo que está recorriendo este círculo, yo lo grafico en función del tiempo y la posición, lo que va a hacer es que va a ir primero en un sentido, yo lo tomo en un solo eje, lo que esto va a hacer es, va a ir primero en un sentido, va a llegar a un punto, va a bajar en un sentido, y va a formar este movimiento, después lo va a repetir porque acá cerró el círculo, 180 grados. ¿Sí? Y esto va a continuar porque sigue andando en círculo. ¿Sí? Esta es la representación en el tiempo del movimiento asociado al movimiento circular. ¿Alguien sabe cómo se llama este tipo de gráfico? La sinusoide. La sinusoide se caracteriza por tener un punto máximo, un punto mínimo y dos puntos donde toca el valor de cero. Este gráfico es muy común. Si tuvieron algo de geometría, tuvieron algo de geometría, habrán visto gráficos parecidos. Hay una función que genera este tipo de movimiento. ¿Alguien sabe qué función es? ¿Qué función? ¿Cuáles funciones son las trigonométricas? La coseno. Seno, coseno y cuál más. Bien. A ver, ¿cuál será? Coseno. Seno. El seno fue sinusoide del seno, justamente. ¿Y el coseno cómo es? Exactamente. El coseno hace la misma forma, nada más que se llama en la fase opuesta. ¿Sí?
ya está corrido 90 grados. 90 grados. Bien. Si yo tengo entonces un gráfico de un movimiento así, que se llama movimiento ondulatorio, ¿alguien se acuerda cómo se llama esto? Este monto, este valor absoluto, el máximo y el mínimo. Amplitud. ¿Sí? Y esto es una medida de la fuerza, lo que sea que está generando, lo que sea que estoy graficando acá. Esto es una medida de la fuerza. Si tengo una onda que es así, esta onda es más fuerte o más débil. Más débil, ¿sí? Obviamente. Bien, entonces ahora, ¿qué refleja esta otra magnitud? La magnitud que va entre acá y acá. ¿Eh? De acá a acá. Y otro nombre. Es la longitud, sí, es correcto. No, perdón, es correcto, eso es la longitud de onda. Por ejemplo, radio es la longitud de onda. Y la otra palabra que escriben por acá es la frecuencia. ¿Por qué la frecuencia? Si algo hace así, ¿sí? Eso implica que está dando el ciclo completo más rápido. Por lo tanto, cuanto más apretado es el gráfico, más rápida va la frecuencia. Más rápido es este movimiento. ¿Sí? Pensando en sonido. El sonido es una onda. ¿Es una onda de qué? De vibración. O sea, un objeto vibra y transmite esa vibración de alguna manera. ¿Cómo? ¿Qué parte de la materia? Yo hablo, genero sonido. Ustedes me escuchan. ¿Dónde se generó ese sonido? En lo que queda de mi garganta, en lo que pueden estar vibrando mis cuerdas vocales. ¿Sí? Llega hasta el oído de ustedes. ¿Cómo funciona eso? Bien, entonces yo muevo mi garganta, ustedes se tocan cuando hablan, la hacen, como vibra. Esa vibración también hace vibrar el aire y unas moléculas son empujadas por mi garganta y después vuelven y a su vez empujan a otras, que empujan a otras, que empujan a otras. Esa especie de onda de empujones es lo que termina llegando a dónde. Bien, ¿y qué hace vibrar? ¿Y qué es el tímpano? Un coso que vibra. El coso es una membrana, es una capita delgada de tejido que vibra cuando en respuesta a los golpeteos de los cambios de presión de la onda de sonido, y esa vibración se transmite a través de una serie de huesitos que tenemos a otra membranita que está en el oído interno, y esa otra membranita hace mover una agüita que tenemos adentro de una estructura que se llama caracol, que es como una especie de espiral, y adentro de ese caracol tenemos unas celulitas con pelos que la agüita las mueve y entonces traducen esa vibración a señales eléctricas que nuestro cerebro interpreta como sonido. ¿Sí? Entonces, nuestra comunicación a través del sonido se hace a través de ondas de presión en el aire. ¿Y la luz? Mueve algo. ¿Qué mueve? Muy bien, mueve un campo. ¿Qué campo mueve? ¿Y eso qué es?
puede ser, ahí va, a ver, ¿llegaron a ver algo en química? De las cargas. O sea, estamos de acuerdo que una molécula que tiene un desbalance electrónico tiene carga. ¿Qué quiere decir que tenga carga? Supongo que tengo un elemento que tiene carga negativa. Sí, pero bueno, ¿qué implica eso? Yo tengo una cosa acá que tiene una carga negativa de menos X. Pero no para el átomo en sí, para el resto del universo. ¿Sí? Yo tengo acá otra partícula. ¿Qué va a pasar si esa partícula tiene carga positiva, independientemente de la cantidad de carga? Hay una atracción. ¿Sí? Es decir, que esta partícula tiene una atracción en este sentido. ¿La fuerza de esta atracción cómo es? Si esta partícula en vez de estar acá estuviera acá, la fuerza de atracción, ¿habría fuerza de atracción? ¿De acuerdo? ¿Sería la misma, sería más o sería menos? Sería más. ¿Sí? No vamos a entrar en detalle en la fórmula, pero al igual que la gravedad, tiene que ver con la distancia. ¿Sí? Y va hacia allá. Y si la partícula está acá, misma carga, la fuerza es mayor o menor. Menor. Y si la partícula está acá, es igual. Bueno, vamos a suponer que está en una instancia que esta. Solo para. ¿Es igual? Sí. No. ¿Por qué? Porque una fuerza, recuerden que no es solo el largo de esta flechita, sino la dirección a la que apunta. Entonces, si bien la magnitud, la cantidad de fuerza va a ser igual, la dirección va a ser distinta. Entonces, matemáticamente, esta fuerza y esta fuerza no son iguales porque tienen el mismo módulo, pero direcciones distintas. ¿Sí? No se lo van a aprender, se los van a machacar hasta el infinito. En este caso, yo estoy representando la fuerza como un vector. Un vector es una propiedad en un punto que tiene una dirección y una magnitud. De mismo modo, yo puedo dibujar a cada punto un vector que me dice, si yo estuviera en ese punto, con cuánta fuerza y con qué dirección estaría orientada esa fuerza. ¿Sí? Eso quiere decir que alrededor de esta partícula cargada hay un espacio donde en cada punto de ese espacio yo puedo medir un vector que me dice cómo va a estar, cómo va a reaccionar la partícula con carga X cuando la ponga ahí. ¿Sí? Eso es para la carga X es positiva, y si es negativa va a ser la carga base. El vector va a ser igual, pero va a tener sentido opuesto. Bueno, esa propiedad del espacio generada por la existencia de esta partícula cargada se llama campo. Específicamente se llama campo eléctrico. Cuando van en física, bueno, van a aprender ese campo y con suerte matemáticas antes van a haber entendido cómo se hace la representación vectorial. Pero la idea es un concepto un poco abstracto, pero esta idea es que cualquier partícula con carga genera a su alrededor un campo eléctrico asociado a la carga que tiene. ¿Estamos hasta ahí? Eso quiere decir que si yo estoy parado acá y tengo cierta carga, puedo sentir el campo eléctrico de aquella partícula.
pasa si esta partícula que estaba acá se mueve a esta posición? ¿Qué sucede con el campo eléctrico acá? ¿Cambia? En este punto. Si yo muevo la partícula acá, el campo que la fuerza, lo que siente esta partícula acá, ¿cambia? Sí. ¿Cómo cambia? Bueno, obviamente cambia la dirección y dependiendo si se acercó o se alejó, también va a cambiar el módulo. Ahora, supongan que esta partícula vuelve, se mueve acá y después vuelve. Este campo va a ser, este cambio, este movimiento continuo, el cambio en este campo también va a ser continuo, va a oscilar. ¿Sí? Eso es lo que va a generar, si la partícula se mueve de modo oscilatorio, va a generar una oscilación en el campo eléctrico, todo el campo está moviendo. Y esa oscilación se propaga. Es decir, si se mueve, la información es el cambio eléctrico no es instantánea, sino que tiene una velocidad. Una velocidad finita. Y esa velocidad, ¿cuánto es? La de la luz. ¿Sí? La luz es un fenómeno que resulta de la oscilación de un campo eléctrico. La luz es una onda que lo que transmite es variaciones en campos electromagnéticos. Al ser una onda, quiere decir que, ¿qué propiedades tiene? Longitud o frecuencia. Bien, entonces tiene longitud y longitud o frecuencia. La amplitud de esa onda, ¿cómo la percibimos? Se aumenta la amplitud de la onda que genera la luz, que llamamos luz. ¿Qué es lo que percibimos? Más luz, más intensidad, más brillo. ¿Sí? Si yo le subo al dimmer de la lámpara y se ve más brillo, lo que estoy haciendo es aumentando la amplitud. ¿Y la frecuencia o longitud de onda cómo la percibimos? Como color. Pensando en sonido, ¿no? Para mantener esa amplitud de las ondas. El aumento en la amplitud de la onda sonora, ¿cómo la percibimos? Subí el volumen. Bajo el volumen, baja la amplitud. Subo el volumen, sube la amplitud. ¿Y la frecuencia? ¿Cómo la percibimos? Bien. Cuanto más agudo, ¿aumenta o baja la frecuencia? ¿Todos lo saben eso? ¿Conocen el efecto Doppler? ¿Vieron que cuando pasa un típico caso de un vehículo, sobre todo si es una sirena, algo que tiene una sirena, no hace el mismo sonido cuando se está acercando, cuando se está alejando, que se nota más cuando pasa por el lado? Ese sonido, ¿cómo varía? ¿Cuándo es más agudo y cuándo es más grave? ¿Alguien se anima a reproducirlo? ¿Cómo haces? No, vamos. ¿Cómo haces? De vuelta, ¿te gusta? Y ahora con el cambio. Vamos al espectador. Va más grave. Va de agudo a grave. ¿Por qué? Si la ambulancia está quieta, eso no sucede. A medida que no es que se va solapando, pero cuando viene, al objeto se mueve hacia mí, se suma la velocidad a la que avanza, se suma la velocidad con que emite el sonido. Entonces las ondas
llegan más rápido. Cuando se aleja, a la velocidad de las ondas que se están saliendo y que vienen, se suma o se resta la distancia que está ganando porque está alejando de mí. Entonces es como que esas ondas se espacian. Entonces lo que ocurre es que hay asumiendo que hay una frecuencia básica fija, un objeto que emite esa frecuencia que se acerca a un receptor, comprime esas ondas y a medida que se aleja, las descomprime. Y eso quiere que haya agudos cuando vienen hacia mí y graves cuando se alejan. Este efecto Doppler es, en la experiencia cotidiana lo vemos así, pero también se puede utilizar para medir la velocidad de cosas que hacen eco. Por ejemplo, si yo uso una onda de sonido para reflejarlas y sentir algo en la ecografía, si yo tengo algo que está donde rebota ese sonido y que está viniendo hacia mí, ese rebote va a llegar más agudo. Y si se está alejando, va a llegar más grave. Entonces yo, por ejemplo, puedo medir el flujo sanguíneo en la ecografía, porque puedo medir, yo sabiendo con qué frecuencia estoy enviando las señales básicas del sonido, si recibo de donde vienen son señales más agudas, después que se está moviendo el sonido. Yo miro una vena con el traductor y envío señales. Esas señales, cuando rebotan, si la sangre está viniendo para mi lado, van a rebotar con un sonido más agudo, y si la sangre se está alejando, va a ser más grave. Volvamos a la luz entonces. Dijimos que mayor frecuencia implica un cambio, o menor frecuencia implica cambios en qué? En color. Muy bien. ¿De dónde a dónde va eso? ¿Sí? Eso quiere decir que hay una escala de, a medida que va cambiando la longitud de onda, va cambiando el color. Es una escala. ¿Cuál es la escala? ¿Dónde se ve esa escala? Cada tanto. De los colores que percibimos. En un arco iris. ¿El arco iris de qué color a qué color va? El biólogo va a decir que el biólogo es tipo de la observar la naturaleza. Va de rojo a violeta. Pasando por va del rojo al violeta. El rojo tiene una longitud de la presión de 760 nanómetros. ¿Cuánto es un nanómetro? Primero tu metro. Vamos, esto está también al revés. Vamos a ver. Un décimo de metro. ¿Cuánto se llama? Un centésimo de metro. Centímetro. Entonces vamos a ir anotando. Entonces, un metro es igual a ¿cuánto? Un decímetro es igual a metro, sí. Un decímetro, no un decámetro. 0,1. Yo esto lo puedo escribir como 10
10 a la 0, no me acuerdo qué número le daba a la 0, de la 1, y yo esto lo puedo escribir, esto es, puedo escribir como 10 a la menos 1. ¿Sí? Bien. 1 centímetro es igual a 0,01. Bien. O 10 a la menos 2 y un ¿qué? Milímetro es una milésima de metro, 0,001. Lo puedo escribir como 10 a la menos 3. ¿Vamos hasta acá? Voy a dejar esta columna porque ya se me complica. Entonces, si yo tomo un milímetro y lo divido por 1000, una milésima de milímetro equivale a una ¿qué de metro? ¿Una milanesa? Contamos. Si yo tengo una milésima es una millonésima. Y lo vamos a escribir como 10 a la menos 6. No poner tantos ceros. ¿Y esto cómo se...? ¿Cuál es el nombre? De una millonésima de metro. Un micrómetro. Se escribe con la mu, la letra de la, micrómetro. Si no tiene la mano de la guión, puede ponerle una U. Y si yo divido este micrómetro aquí, me queda 10 a la menos 9 metros. ¿Y esto cómo se llama? Un nanómetro. N. Ya que estamos, si yo divido este nanómetro con 1000, 10 a la menos 12, un picómetro. Muy bien. Estamos en esta escala de millonésimas de metros. Entonces, en esta escala, 760 millonésimas de metro de vibración, o sea, fíjense lo rápido que está. Esto es mucho. En esta escala, vemos que la luz la percibimos como roja. Cuando la luz tiene esta longitud de onda, la percibimos como violeta. Cuando estamos en el medio, la percibimos como la color del medio. Bien. ¿Qué luz es más energética? ¿De onda corta o onda larga? ¿Por qué? Vive más rápido. Una manera alternativa de medir, esta es la auténtica longitud de onda. Una manera alternativa de expresar la misma propiedad es la frecuencia. ¿Cómo se mide la frecuencia? En hercios. ¿Y qué es un hertz? ¡Asa! El hertz, sí. A ver, la frecuencia es una unidad que mide la cantidad de veces que hace este ciclo, justamente por eso yo lo primero que hace es un círculo. La primera vez que cumple, la cantidad de veces que cumple un ciclo es una unidad de tiempo. El hertz en particular es una unidad definida como un ciclo por segundo. Es decir, que si yo estoy vibrando en una longitud que toma 1 metro y lo divide en millonésimas de partes, eso quiere decir que va a estar haciendo muchos o pocos ciclos por segundo. Voy a medir en milihertz o en megahertz. Algo que tiene una frecuencia, una longitud muy corta. Va a tener mayor frecuencia o menor frecuencia. Entonces, la luz es una vibración
eléctrico, una variación en el campo electromagnético transmitida en el espacio, que tiene propiedades como amplitud y longitud. Y la luz en particular la definimos como la luz que está entre estas dos rangos, dentro de este rango de longitud de onda. Dibujito que habíamos hecho antes para representar los vectores y eso. Viste que vos habías hecho como que una partícula se movía de un punto tal a un punto tal y alteraba cómo se comportaba una partícula a su alrededor. Esa oscilación que se mueve de un punto tal a un punto tal es esto, o sea, representa esta oscilación en las... Sí, en particular que es una oscilación que es cíclica, o sea que la partícula está movida de alguna manera que genera esa oscilación cíclica. Entonces, la partícula se está moviendo en línea recta, la oscilación no es cíclica. Claro. Bueno, quizás igual no es una pregunta que corresponde justo a esto, pero no entiendo entonces cómo algo que está tan lejos puede llegar a nosotros si está oscilando en el... Bueno, porque el campo eléctrico afecta a todo el espacio. Lo que pasa es que si la partícula está tan lejos, está muy lejos, la magnitud de esa fuerza es muy pequeña. ¿Sí? Pero, o sea, lo que está Es pasando... como, ¿por qué no nos afecta la gravedad de nosotros en el sistema solar? Bueno, no es que nos afecta, no es que el campo gravitatorio tiene que componentes, es el mismo campo gravitatorio. Yo tengo un objeto con una cantidad de masa, eso genera un campo gravitatorio porque a cualquier punto del espacio está definiendo un potencial de atracción gravitatoria que va a ser más grande cuanto más cerca esté el objeto. Mismo, nada más que el campo electromagnético tiene, puede ser de atracción o de repulsión. La idea de campo es la misma para todas las cosas. Esa oscilación que ocurre en cualquier punto del universo, como es el mismo campo que estamos nosotros, algo, o sea, una perturbación en ese lugar va a implicar una perturbación futura en otro lugar. ¿Sí? Futura es suficientemente lejos, no va a ser, va a ser bastante más rápido. Fíjense que el fenómeno del mismo cuando se plantea esto de las ondas gravitatorias, hace poco, es lo mismo. Si yo tengo planetas que están orbitando, eso quiere decir que hay una distancia, si tengo un punto fijo relativo a esos planetas, yo voy a sentir una ir y venir de ese campo, que cambia en su magnitud. Bien. Ahora, se acaba acá las posibles longitudes de onda del campo electromagnético. Estas son las que podemos ver. Si seguimos hacia sectores que tienen longitud de onda cada vez más larga, entramos en el infrarrojo, las microondas y después las ondas que usamos para transmitir en ese local. Y si nos vamos a nivel de radioenergía, entramos en ultravioleta, después a los rayos X y después a los rayos gamma. Todo es lo mismo. No hay una diferencia fundamental entre la luz y las microondas o la luz y los rayos X. Salvo la longitud de onda asociada a esa relación. ¿Sí? Entonces, ¿qué tiene de especial la luz? ¿Qué define que la luz sea la luz? La luz. ¿Qué más? ¿Por qué está este punto de corte acá? Es lo que podemos ver nosotros. Es decir, la definición de luz es arbitraria y antropocéntrica, se refiere a nuestra pura capacidad de percibir este tipo de energía. De todo el espectro electromagnético posible, nosotros percibimos específicamente. Es decir, que qué es la luz o qué es luz depende de quién la está percibiendo. Y si tuviésemos un sistema visual distinto, probablemente la definición es distinta. Hablando de percibir la luz, entonces.
percibimos la luz? Con nuestros ojos. Nuestros ojos perciben la luz, es decir, que perciben longitudes de onda dentro de este espectro. ¿Sí? Bien. Mi buzo. ¿Dónde está en ese espectro? ¿Eh? ¿Dónde está acá? El pizarrón de atrás. Esta pizarra. ¿Qué color es? ¿Dónde está el blanco? ¿Qué onda? Bien, entonces, buena pregunta. Entonces, la ausencia. ¿Dónde hay ausencia de luz? Bueno, pero acá, no hay nada. Ni el negro ni el blanco. La combinación. O sea que en realidad, si yo estoy recibiendo lecturas de onda, una combinación de todos estos, yo se lo percibo como un color blanco. Entre la luz del sol y el color del sol. Amarillenta tirando más blanco. Más amarillo es más una especie de acuerdo común para que es más fácil pintar con un amarillo que pintar una hoja en blanco con cosas blancas. El sol es bastante blanca. Bien, entonces, ¿cómo percibimos los colores? ¿Cómo vemos? Bien, la combinación. ¿Y esa luz cómo llega a nuestros ojos? En forma de un rebote. Es decir que, ahora la luz, vamos a ver, la luz que le está pegando, más o menos, a tu camiseta, a tu polar y a tu chompa, es la misma. ¿Por qué entonces la luz que llega a mis ojos, y a los de ellos también, es tirando azul para aquel lado, tirando a verde musgo y tirando a aquel lado? ¿Qué está pasando? Rebota diferente, ¿qué más puede pasar? Absorbe. Es decir, llega la misma luz, digamos, la luz llega desde mi punto de vista, llega la misma luz, las tres prendas, hacia mí. Les llega la misma luz, pero después lo que me llega a mí es una luz distinta. ¿Por qué? ¿Qué pasó en el camino? Interactuó con la materia y eso hizo que la materia o absorbió diferencialmente algunas longitudes de onda o reflejó distinto, la medió distinto. Hay muchas maneras distintas de interactuar que generan un efecto final, que es que cambia la mezcla particular de longitudes de onda que está llegando. Entonces, ¿qué está pasando? El sol o estas lámparas emiten una mezcla de longitudes de onda. Esa mezcla, que nosotros percibimos como luces blancas, van interactuando de distinta manera con estos elementos, con compuestos de materia, y esos compuestos lo que van a hacer es absorber, reflejar, atrapar, varía la interacción, pero en definitiva lo que cambia es cuál es la composición de lo que queda de onda que llega a mí. Entonces yo miro una planta de tomate que tiene tomates, pero que los tomates son rojos y las hojas son verdes. Y eso no es porque el tomate me está mandando luz roja y el tomate y esta está tomando los lugares, sino que lo que sucede es al revés. El tomate, la fruta, de alguna manera está capturando la mayor parte de este espectro y solo está dejando que refleje el rojo.
con la parte verde de la planta pasa lo mismo. La planta está tomando todo el espectro, absorbiendo estos extremos y dejando la parte que queda la amarilla. ¿Sí? Ustedes vieron que hay plantas que en verano tienen hojas y que algunas tienen un verde más brillante que otras. Y que en otoño, ¿qué le pasa a esas plantas? Y antes, no a las plantas, a las hojas. Se ponen naranjas o amarillas. Eso quiere decir que la hoja cambió de color. ¿Sí o no? Hoja verde, hoja roja. ¿Cambió de color, sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Antes tenía algo que la hacía verde. Ahora tiene algo que la hace roja. ¿Cambió entonces que la planta en otoño se intercambia sus componentes para que antes sea roja y después ser verde y después ser roja? Los componentes de la hoja. Agrega color rojo, colorante rojo, pigmento rojo o amarillo. Es activo el otoñal, piénsenlo. Eso implicaría, si la planta se pone amarillas o rojas a propósito, eso implicaría que está haciendo una inversión de energía, porque evidentemente lo que sea que va a ser rojo, tiene que fabricar, y esta energía es una inversión de energía en una hoja que está a punto de caerse. Es que no tiene mucha lógica. No, deja de hacer el pigmento que hace que sea verde. Bien. Lo que hace, en realidad, es que todo el tiempo está el pigmento que hace que sea roja y el pigmento que hace que sea verde. ¿Sí? Y cuando la planta retira, puede retirar el pigmento que la hace verde, que la clorofila, pero no puede retirar los otros pigmentos. Entonces, cuando retira de la hoja el verde, quedan otros pigmentos y la hoja que antes era una combinación que no era ni roja ni amarilla. Sin embargo, los pigmentos rojos o amarillos en combinación con los pigmentos de la clorofila hacían el color final de la hoja, un verde amarillante. Cuando retiro los pigmentos verdes, quedan los otros pigmentos. La hoja cambia de color, pero no es porque un reemplazo de pigmentos, sino porque se sacó algunos pigmentos. Entonces, pueden ver que qué es lo que está absorbiendo la planta con los pigmentos, qué es lo que hace, absorben ciertas radiaciones de onda. Pueden ver entonces que lo que está haciendo la planta es determinar qué luz absorbe. La planta no son verdes porque les interesa esta parte del espectro. Las plantas son verdes porque no les interesa esta parte. ¿Tiene algo que ver que sea justo en otoño? Tiene que ver porque todos los árboles que son caducifolios, que son los que largan las hojas en invierno, largan sus hojas porque es más negocio. ¿Por qué es más negocio? Bueno, porque en invierno hay menos luz. Es decir, que hay menos capacidad de hacer lo que vamos a ver ahora. Por lo tanto, tener hojas tiene un costo más alto a menor beneficio. ¿Cuál es el costo de tener hojas? Y hay más viento, hay nieve, y eso quiere decir que todo eso que es la nieve que se cae en un árbol hace peso. Suficiente nieve y suficiente viento pueden hacer que las ramas se partan. Cuando no hay hojas, hay menos superficie para que se apoye la nieve y hay menos superficie que para el viento. Y además, la hoja es una superficie de intercambio donde puede perder cosas. Puede perder agua, se le puede congelar. Entonces, dadas todos los inconvenientes que querían tener toda esa superficie expuesta en invierno, muchos árboles se adaptaron perdiendo las hojas. Y eso hace que para si vas a alargar algo, si tienes algo que puedas reciclar, lo reciclas. La clorofila se puede reciclar.
Entonces la planta retira toda la clorofila de las hojas antes de dejarlas caer. Y esa clorofila, o los componentes de esa clorofila, las guarda, principalmente en la parte subterránea, y después la va a volver a usar para hacer las hojas nuevas de primavera. ¿Y qué pasa con las plantas cuando se secan y tiran sus hojas? Eso es porque no quiere usar tanta energía. Bueno, cuando se están secando, están estresadas por falta de agua, lo primero que uno ve es la pérdida de lo que se llama la turgencia, que es la fosfa la planta. Eventualmente lo que ocurre es una pérdida y, y la planta como que va retirando recursos, ¿no? Entonces como que imita un poco el proceso normal de senescencia de la hoja. Eventualmente la planta se queda sin recursos porque no puede, tiene los recursos pero no puede moverlos porque no tiene el agua para moverlos y eso también hace que se mueran. Sin embargo, muchas plantas ustedes cortan una hoja de un árbol verde. Muchas veces esa hoja no hace todo el mismo proceso que si tiene el árbol para una torre. Se fijan con hacer la prueba. Corten la hoja de un árbol caducifolio, en verano cortan la rama y ven qué pasa con la hoja esa y comparan con qué pasa con la rama que tiene el árbol de otoño. Para ver que no es el mismo proceso. Bien, entonces eso quiere decir que las plantas, en particular, de todo el espectro de luz blanca, van a absorber ciertas cantidades o ciertos porcentajes de la luz. Eso se puede ver en lo que se llama un espectro de absorción. El espectro de absorción lo que muestra es un gráfico que muestra, moviéndonos en la longitud de onda del violeta al rojo, cada pigmento, es decir, cada tipo de molécula de color, donde está absorbiendo mayor cantidad de luz. ¿Sí? Si, por ejemplo, tenemos dos tipos de clorofila distintos, que son pigmentos de las letras verdes, yo tengo una clorofila, esta que absorbe hasta un 65% en la zona del violeta y del azul, no absorbe nada en el medio y después vuelve a absorber en los rojos. Y otro pigmento que absorbe un poco más en los azules, más que hacia el verde, pero no hacia el verde, y después un poquito menos en los rojos. Básicamente yo tomo la luz blanca, absorbo buena parte del azul, absorbo buena parte del rojo, lo que me queda es el verde y el amarillo, que es el color típico de las plantas verdes. ¿Estamos hasta ahí? Bueno. Todos los otros tipos de secuencias, bastante igual a nosotros no podemos ver la planta después de absorber. Por ejemplo, ultravioleta. A veces, pero generalmente no para usarlo para los metabolismos. Por ejemplo, las flores muchas veces tienen pigmentos que reflejan, absorben ultravioleta, y eso está asociado a que hay muchos insectos y aves que pueden ver ese efecto. Y un poco más acá. Y eso no les tiene que ver con que la planta emite para eso. Nosotros no lo vemos porque no podemos ver. Puede ser correlación pura. No es correlación. Tiene que ver, no es casualidad. Hay una causa que tiene que ver con cuál es el rango de frecuencia de energías en que la interacción permite generar algún tipo de resultado que sea útil. Si te vas muy para este lado, la energía es tan baja que es difícil generar un tipo de interacción con suficiente energía para generar una respuesta a nivel molecular. Si te vas para este lado, la interacción es tan fuerte que es un exceso de energía y muchas veces es dañino para los sistemas celulares. Porque la radiación, cuando absorbe mucha energía, a veces lo que hace es que los electrones, que son los que interactúan con la luz, son los electrones. Todo. En el universo, los electrones son los que absorben
luz, y al absorberla aumentan su cantidad de energía. Y eso los dispara a orbitales más altos. Ahora, si absorben demasiada energía, eso lo puede disparar por fuera de la molécula. Eso es lo que se llama ionizar la molécula. Por eso es que esta se llama radiación ionizante, porque genera que las moléculas empiecen a perder electrones y se ionicen. Y eso, en un sistema ordenado, como un sistema biológico, no, la mayoría de las veces es más malo que bueno. Entonces, las interacciones tolerables no pueden pasar muy lejos de este rango. Y este rango son de demasiada poca energía como para que puedan ser. Es como un rango medio. Es un rango genérico asociado a las moléculas biológicas. Como tanto la fotosíntesis, la absorción de la fotosíntesis, como la visión, como ciertos otros fenómenos asociados a la radiación electromagnética, funcionan en los sistemas biológicos, eso es decir que todos tienen un rango acotado en el que pueden funcionar. Por eso es que no somos muy amigos de rayos X y tampoco tenemos capacidad para percibir con la resolución de la cabeza. Vamos a ver una cosa básica de cómo la estructura de, ya que hablamos de árboles, de una hoja típica de un árbol. Vemos un árbol, como los pocos que todavía tienen hojas allá afuera. Hacemos un zoom, tenemos hojas. Tomamos una hoja, hacemos un corte fino y miramos el tejido como es al microscopio. Un montón de células. Tenemos células que recubren, que se llaman epidérmicas. Tenemos haces vasculares, que es donde va a venir el agua, donde se va a ir los productos de la fotosíntesis. Y tenemos en el medio una serie de células que tienen un montón de puntitos. Nosotros es una cloroplasta. Se llama célula de mesófilo. Estas son las haces vasculares y las células epidérmicas, que son las que controlan el paso. Estas células epidérmicas son impermeables. Todos los intercambios de gases y agua van a pasar por unos agujeros que se llaman estomas. Los estomas van a estar producción de agua y va a salir del oxígeno. Acá va a haber moléculas orgánicas producen la fotosíntesis que van a ir todas a parar a los haces vasculares. La parte externa de la vascular es la que va a mover producto de fotosíntesis. La parte interna de la vascular lo que va a mover es agua que va a ser necesaria para hacer fotosíntesis. ¿Sí? Estamos empezando a ver los compuestos que están empezando a jugar rol en la parte química de la fotosíntesis. El dióxido de carbono, oxígeno y el agua. ¿A qué se parecen esos compuestos? ¿A qué otra vía metabólica? ¿Me recuerdo? A la glucosa, ¿sí? O sea, en la glucólisis, digamos que el producto final era el dióxido de carbono, agua y que consumió oxígeno. Y la glucosa. Algo hay. Todo lo que vamos a ver ahora ocurre adentro del cloroplasto. El cloroplasto es una organela que se encuentra dentro de las células del mesófilo. Tiene una doble membrana, pero algunas membranas están replegadas en sí misma una serie de estructuras que son como disquitos apilados unidos por las letras de membrana y se llaman grana o tilacoides. En el cloroplasto van a tener lugar tanto las reacciones de la fase lumínica como las reacciones de la fase no lumínica o sintética o oscura de la fotosíntesis. El citoplasma del cloroplasto se llama estroma, los ricos se llaman tilacoides. Las reacciones de la parte lumínica de la fotosíntesis aparecen en la membrana tilacoide y el estroma va a pasar las reacciones de la parte oscura o citoplasma. Acá lo que va a suceder es que el ADP y el NADP oxidados, a través de reacciones químicas con intervención de energía que viene del sol, va a formar ATP y NADPH y además va a transformar el agua en oxígeno.
adentro del electrón. No directamente, información para sintetizar algunas de estas proteínas. En la parte oscura van a entrar el dióxido de carbono y una molécula orgánica preexistente, y el ATP y el NADPH están reducidos, y en ese ciclo van a hacer una serie de reacciones que van a generar un compuesto que se llama lisandehído trifosfato, que es un compuesto de 3 carbonos, que es el producto a partir del cual se van a construir moléculas más complejas como la glucosa. ¿Sí? Fíjense que esto es casi como media glucosa. Esto es lo que va a suceder. Acuérdense cuando vimos glucólisis y ciclo como neutrones. Un montón de cosas muy complicadas, pero con un objetivo muy claro que era lograr obtener ATP y NADPH en este caso para poder tener moléculas orgánicas. Entonces vamos a la fase lumínica, que es la más parecida en cierto punto a lo que vemos antes. En la fase lumínica lo que ocurre es que hay una serie de complejos proteicos embebidos en la membrana de los discos tilacoides, que lo que van a hacer es, van a capturar, tienen centros con pigmentos, que son moléculas capaces de interactuar y absorber luz, y van a usar la energía de esa luz para mover electrones a niveles altos de energía. Y después van a dejar que esos electrones vayan bajando por una serie de centros redox, ¿sí? Liberando esa energía de mayores niveles a menos niveles. ¿Y qué van a hacer con esa energía? ¿Para qué se usa? Acá. ¿Cómo? Porque al igual que en la cadena de electrones, estos complejos están bombeando protones en corriente para formar un gradiente interno adentro del tilacoide de protones. Este gradiente va a ser usado por una ATP sintasa, al igual que en la respiración celular, para formar ATP a partir de ADN. ¿Esto queda claro? Ahora vamos a ver de nuevo, pero ¿cómo funciona la producción de ATP? Es muy parecido en principio, o sea, la idea es la misma que con la respiración celular. De alguna manera, utilizo proteínas de membrana para mover electrones a lo largo de un gradiente de energía, uso esa energía de ese gradiente para mover en contra del gradiente protones a un compartimento, genero un gradiente hidroquímico de protones y lo uso, lo disipo para fabricar ATP a partir de ATP, una especie de turbina movida por estos protones. Bien. Vamos a ver quiénes son estos muchachos. Tenemos entonces nuestras proteínas de membrana, que son las que van a estar haciendo todo esto. Acá adentro está la parte de adentro de los discos. Acá está el estroma, fuera de los discos. El sol, allá lejos, emite energía. Y esa energía va a ser capturada por dos fotosistemas. El fotosistema 2 y el fotosistema 1 van a capturar esa energía dentro capturada en electrones de alta energía, y estos van a mover esos electrones a un sistema de transporte y eventualmente ¿a dónde van a ir a parar esos electrones? Voy a pausar acá a ver si se le ocurre a dónde van a parar esos electrones. No. O sea, el gradiente
al final no tengo un lugar que se vayan, algo que se lleve esos electrones, no voy a tener un último aceptor, no voy a tener siguiente, un momento se lo mezcla todo. Entonces necesito algo a quien enchufarle esos electrones, y ahora ya no tiene tanta energía. Se reduce. ¿Quién se reduce? ¿Y después? El oxígeno. ¿El oxígeno de dónde? El oxígeno del agua. ¿Para qué necesita el agua? Porque necesitan las plantas su oxígeno para enchufarle esos electrones. ¿Por qué? Y porque el oxígeno siempre está disponible para quedarse con el electrón. ¿Qué más quisiera ese oxígeno de quedarse con el electrón en vez de compartirlo con los dos electrones, con los dos protones? Entonces, estos electrones excitados llega la energía lumínica a la clorofila, eso mueve un electrón, se rompe el agua, ese electrón se lo quito al agua, y esto no tiene oxígeno. Este electrón ahora va a moverse al siguiente elemento del sistema y va a ir bajando el complejo que se llama citocromo. Acá va a ir bajando el nivel de energía y en el proceso, bombea protones desde el electroma hasta la molécula corriente. Una molécula transportadora va a llevar este electrón al fotosistema 1, donde la energía del sol nuevamente va a mandarlo para arriba, en el nivel de energía, y ahora este fotón tiene otra clorofila que está en este fotosistema, que sube la energía, y lo va a llevar a través de otras moléculas a cargar energía hacia el electrón. Y acá está donde se va a formar esta enzima que va a reducir el mar. ¿Sí? Entonces este es el ciclo del movimiento de energía. Y acá se excita, lo pasa por esta molécula al citocromo bombea protones, y esto lleva esos protones, acá se excita nuevamente y los lleva cargados para formar la pH. Estos protones se mueven a través de la ATP sintasa y acá se forma el ATP. De acá sale el pH, de acá sale el ATP. El citocromo bombea los electrones. El citocromo bombea los electrones. Perdón, de vuelta. Necesito de vuelta y lo necesito bien de vuelta. El citocromo bombea los electrones. Los protones. Los usa para... Usa los electrones, usa este movimiento de electrones para, del mismo modo que vimos los sistemas en la cadena respiratoria, del mismo modo que bombean, al bombear los electrones en otras redes va moviendo protones, el citocromo hace lo mismo. Este proceso lo que va generando es este gradiente interno que se disipa y forma el electrón. Con la diferencia que acá el electrón salió del agua y entró en la zona. Necesito a alguien que me corrija. Lo que dije recién. Dije algo mal. ¿Lo voy a repetir? No, no lo voy a repetir. Miren dónde está el agua. ¿Qué pasa con el agua? Fíjense, llega la energía del sol, llega la clorofila. Va a excitar electrones. ¿De dónde salen los electrones? Acá está recorriendo los electrones. ¿De dónde salen los electrones? Los electrones van a salir del agua. Es decir, que el agua, el agua se rompe y el oxígeno, en realidad, se une con otro oxígeno no porque empiezan con otro oxígeno, sino porque esto le robó electrones. Acá se rompe el agua y
quita el electrón y el oxígeno, entonces se tiene que enganchar con otro átomo de oxígeno y van quedando los protones. ¿Por qué los protones? Pero casi no se van a ver. ¿Estamos ahí? Bueno. Entonces, a partir de ese sistema, no vamos a, no les voy a mostrar las nóminas encima, Miren la otra parte que es, bueno, ¿qué hago con esa energía almacenada en ATH y ATP? Bueno, voy a capturar los carbonos del dióxido de carbono y lo voy a incorporar a material blanco. Y esto se hace con un ciclo, una vía metabólica cíclica parecida al ciclo del ácido cítrico, en el sentido de que yo largo ya con una molécula armada. Acá lo que sucede es que yo entro con una molécula que se llama ribosa glifosato, una molécula de 5 carbonos, con 2 grupos fosfatos. Van a entrar moléculas de dióxido de carbono, cada una de las cuales tiene un carbono. ¿Sí? Cuando entran, se combinan, cada carbono se combina y se agrega a esta molécula, a esta ribosa de fosfato. Ese compuesto de 6 carbonos es muy inestable y enseguida se rompe y forma 2 moléculas de fosfoglicerato, que es una molécula de 3 carbonos. Acá lo que sucedió es que se absorbió el carbono del dióxido de carbono. Luego lo que va a ocurrir es que ese carbono se va a reducir, es decir, el ATP va a reducirlo, el ADP, y el NADPH también va a reducirlo, va a darle sus electrones y sus protones, va a oxidar. Y este fosfato se va a eliminar. Y eso resulta es una molécula, varias moléculas que se llaman gliceridos de fosfato, ¿no? Una por cada una de ellas. Este ciclo está ocurriendo simultáneamente en muchas moléculas solares. Lo que ocurre es que de un conjunto de 12 de estas moléculas, hay 2 que se separan, 2 moléculas de 3 carbonos y un fosfato, las puedo unir, por ejemplo, para hacer qué. Sí, esta todavía no. Pero si yo tengo 2 de estas, acuérdense que estas a mí me aparecen. ¿Quién terminaba con una molécula, con 2 moléculas de 3 carbonos? ¿Con 2 moléculas? De 3 carbonos. ¿Qué vía metabólica que sale? ¿Qué vía metabólica que vimos termina en 3 moléculas, en 2 moléculas de 3 carbonos? No. La glucólisis. En la glucólisis agarramos la glucosa, la cargábamos con fosfatos, 2 fosfatos de hecho, y después la partíamos en 2 compuestos de 3 carbonos con fosfato. 2 compuestos de 3 carbonos con fosfato. Así que la planta ahora puede agarrar esto, ya tiene el fosfato, ya tiene energía, y combinable es básicamente la inversa de la glucólisis y fabricar glucosa. Acá uso 2 de estas. Las otras 10 van a ser reconvertidas para regenerar esta ribosa del fosfato para volver a hacer esto. Entonces, hago una serie de vueltas de este ciclo, tengo una ganancia neta de equivalente a una molécula de glucosa y el resto lo uso para reponer esta ribosa del fosfato que necesito al menos. ¿Sí? Esta es la que se llama la fase oscura o el ciclo de Calvin de la fotosintesis. Una nota es que se llama fase oscura porque puede funcionar en ausencia de luz.
no porque siempre ocurre en los incendios. De hecho, en mayo o ciertas funciones está la fase lumínica generando el ATP y el pH. Sin embargo, el hecho de que pueda ocurrir en ausencia de luz permite a la planta algunas adaptaciones. Por ejemplo, cuando la enorme cantidad de luz hace que pues, termodinámicamente esta reacción no sea tan favorable, o por ejemplo, cuando una planta en el desierto, cuando es de día y hay mucha luz, también hace mucho calor y hay mucha pérdida de agua. La planta abre sus estomas, sus poros para incorporar dióxido de carbono, también en esa apertura pierde agua. Entonces, las plantas lo que hacen es, de alguna manera, buscan algo intermedio donde ponen energía de ese ATP y ese pH durante el día y mantienen los estomas cerrados, y a la noche abren los estomas para poder incorporar ese carbono y utilizan ese intermediario para generar energía para el ciclo. Bien, en resumen, entonces tenemos una parte luminosa donde la energía del sol se captura para reducir el ATP y el pH, y esta fase en la que genera el oxígeno. Y después tenemos una fase oscura donde se incorpora el dióxido de carbono a moléculas orgánicas, y esta fase es la que consume el producto energético de esta, que es el ATP más reducido, y forma precursores que van a formar después moléculas orgánicas más complejas. Entonces acaban de salir las azúcares y después todas las otras moléculas orgánicas más complejas que, llegado el caso, van a degradarse eventualmente a través de la glucólisis, el ciclo de Krebs y la restricción celular. ¿Sí? Entonces, eso es la fotosíntesis. De vuelta, tenemos el ciclo de Calvin que ocurre en el estroma, tiene estas tres fases: la fijación, la reducción y la regeneración de esta nebulosa del fosfato. Acá entra el dióxido de carbono, se va a combinar con la glucosa del fosfato en una molécula intermediaria, que es carbono, que enseguida se rompe. Fíjense que, a diferencia de lo que veíamos en el ciclo de Krebs, acá la cosa, esta cuenta es un poquito más complicada, y por eso tardaron mucho más en elucidar cómo funcionaba la fotosíntesis que cómo funcionaba la respiración celular. Porque acá entra en la glucosa del fosfato, hay una enzima muy importante que se llama rubisco, que es la que agrega la glucosa del fosfato carboxilasa, que es la que va a generar esta reacción de fijación del dióxido de carbono. Luego hay una fase en la que se reduce este compuesto, que eso hace que su enlace pase más energía. Acá se genera, digamos, se separa una parte como ganancia neta del ciclo, y después hay una tercera fase en la que se regenera esta rubisco, esta glucosa de fosfato, esta RUFE, para poder volver a seguir fijando este carbono. Esta enzima, ¿qué clase de proteína es? ¿Qué clase de molécula es? Es probablemente la proteína más abundante que existe. En la biomasa vegetal de todas las plantas verdes hay un montón de esa proteína necesaria para fijar el dióxido de carbono. Y con esto vamos a cerrar la parte de fotometría celular. Nos hablamos la vez pasada sobre la energía, la respiración y la fotosíntesis. Esta no es la única manera de hacer fotosíntesis, es la manera de hacer las verdes. Más adelante, en microbiología y en biología vamos a ver otras maneras de usar otros aceptores de electrones, otras fuentes de electrones, para generar otras variantes de autooxinas, o sea, fotoautótrofos, o quimioautótrofos,
orgánicos. Pero en principio el objetivo de esto es que entiendan un poco la lógica interna de cómo funciona el metabolismo y cómo funciona la energía. ¿Alguna pregunta hasta acá? Obviamente esto ya entra en el segundo examen. Voy allá, ya está, colgar las dos clases juntas con el cuestionario, por eso cerramos esta unidad. Vamos a descansar un poco, hagamos un recreo y después hablemos de